María Purísima. Seguiremos nuestro recorrido histórico sobre el desarrollo de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y hoy nos detendremos en la evolución de esta devoción en los siglos XVI y XVII. Como sabemos, en el principio del siglo XVI tuvo lugar la tragedia de la llamada Reforma de Lutero, que rompiendo la unidad católica de Europa, precipitó a muchos pueblos en las tinieblas del error, alejándolos de la frecuencia de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía y de la confesión. Dios suscitó como remedio para un mal tan grande la gigante figura de San Ignacio de Loyola, de Santa Teresa de Jesús, de San Cayetano, de San Pío V, santos que en estrictísima obediencia a la única iglesia fundada por Cristo y en fidelidad a la recta doctrina revelada por el Señor y enseñada por el Magisterio, emprendieron la auténtica reforma de la iglesia centrada en un espíritu de conversión y de vuelta a Dios, a partir de la frecuencia de los sacramentos, de la práctica de la oración y del ejercicio de la caridad. Pues bien, estos santos, promoviendo la frecuencia de los sacramentos, de la confesión y de la comunión sobre todo, mostraron que eran los grandes dones del amor de Dios manifestados en Cristo Jesús. Y si bien no utilizan mayormente la expresión corazón de Jesús, divino corazón, sagrado corazón, lo hacen implícitamente, como lo hace, por ejemplo, San Ignacio en sus santos ejercicios al pedir el interno conocimiento de Jesucristo en la contemplación de los misterios natalicios, o la identificación con Cristo en la pasión al pedir dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, o el gozo y la alegría de la resurrección en los misterios de gloria. Santa Teresa de Jesús, la gran abanderada de la oración, la gran maestra de la oración, en cuya fiesta la Iglesia pide que nos alimentemos siempre de su celestial doctrina y crezcamos en el deseo de la verdadera santidad, promueve la vida de oración como un trato de amor, de amistad con Dios, con quien sabemos que nos ama. La santa tenía una grandísima familiaridad con nuestro Señor Jesucristo y enseñaba que siempre se debía hacer la oración centrándonos en la sagrada humanidad de Jesucristo, o sea, en su condición de hombre, considerando los dolores de su pasión y el inmenso amor con que por nosotros lo había sufrido, o sea, lo esencial del corazón de Jesús. San Cayetano, San Camilo de Lelis, San Felipe Neri, San Carlos Borromeo, toda esa catarata inmensa de santos que ilumina el siglo XVI, lucharon a brazo partido por el esplendor del culto eucarístico, por llevar a las almas a las fuentes renovadoras de la confesión y de la comunión. Podríamos decir entonces que siendo el esplendor del sacerdocio católico, fueron, como hubiera dicho el cura de Ars acerca del mismo sacerdocio católico, la manifestación del amor del corazón de Cristo. Llegamos así a un santo poco conocido entre nosotros, pero de una grandísima influencia en el desarrollo de la devoción al corazón de Jesús. San Juan Eudes, un santo francés, nacido en 1601, que entró en el oratorio, la congregación del oratorio, fundada por el cardenal de Berulle, y allí bebió a raudales la espiritualidad llamada de la escuela francesa. La escuela francesa, que es católica, francesa porque estaba en Francia, pero pues, abreva, se nutre de dos vertientes. Por un lado, la espiritualidad de la Compañía de Jesús, y por otro lado, del Carmelo español. De allí que centre la atención en la consideración de los ejemplos de Jesucristo y en el trato de amistad con Él,
y le agrega este matiz específico, la espiritualidad francesa: considerar los estados de Jesús. Así hablan ellos, los estados de Jesús. O sea, considerar a Jesús como niño en el seno de María, considerar a Jesús como niño en Belén, considerar a Jesús como adolescente en el taller de Nazaret, como maestro en medio del pueblo hebreo, como víctima ejecutada por sus contradictores, como gloriosamente resucitado. No tanto quedarse en los hechos externos, cuanto ahondar en los sentimientos internos que nutrieron el corazón de Jesús. Y descubrir en estos hechos que nos cuenta el Evangelio, el inconmensurable amor de Jesucristo por el Padre Eterno, cuya gloria repara, y por los hombres, cuyas almas redime. San Juan Eudes fue el promotor del culto litúrgico al corazón de Jesús. Hasta su época, pensemos que él nació en 1601, solamente había una misa prevista, que era la misa de las Santas Llagas, o la misa del Sagrado Costado, como que celebraban sobre todo los dominicos, y por ahí habían entrado en otras órdenes religiosas y en algunas diócesis. Él va a componer una misa y oficio, o sea, todas las oraciones de la misa, por supuesto, como siempre hace la Iglesia, tomándolos de las Sagradas Escrituras, no de la galera, de las Sagradas Escrituras, una misa y un oficio, o sea, todo el oficio divino, para la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Esta misa y oficio fue aprobada por algunos obispos en Francia y adoptada por esas diócesis y por algunas comunidades religiosas que, al estilo de la espiritualidad francesa, tomaban la consideración interior de los estados de nuestro Señor en las distintas épocas de su vida. Muy bien, San Juan Eudes fundó dos congregaciones religiosas, una de varones y una de mujeres. Las de varones dedicadas a las misiones en el campo, en la gente del campo, más alejada de los grandes centros urbanos, y a la formación de los sacerdotes según las disposiciones del Concilio de Trento. Y la congregación de mujeres dedicadas a la salvaguarda, protección y liberación de las mujeres arrepentidas después de haber llevado una vida desarreglada. Bien. El Papa San Pío X decía de San Juan Eudes que fue el promotor, maestro y doctor de la devoción al corazón de Jesús, precisamente por haber sido el primer promotor del culto litúrgico al corazón de Jesús. La devoción al Sagrado Corazón, tal y como la promovía San Juan Eudes, tiene la primera característica de estar siempre unida a la devoción al corazón de María. Así, una de las obras de San Juan Eudes es acerca de la grandeza de la Madre de Dios, una obra muy extensa, donde va estudiando los afectos y sentimientos del corazón de la Virgen María, y siempre mostrándolos en perfecta concordia, en perfecta unión con los de nuestro Señor Jesucristo, como realmente fue. La devoción de San Juan Eudes al corazón de Jesús se centra en la consideración de su inmenso amor manifestado en todos los estados de su vida y dándosenos a nosotros ese amor a través del sacramento de la Eucaristía. Vamos a ver rápidamente, a distinguir, ya por la proximidad que tiene con Santa Margarita María de Alacoque, cuáles son las diferencias que tenían los modos de vivir la devoción al corazón de Jesús en San Juan Eudes y en Santa Margarita María. Lo primero es que San Juan Eudes, el objeto de la devoción no va a ser principalmente el corazón de carne de nuestro Señor, o sea, el músculo cardíaco, sino los sentimientos de Jesús, En Santa Margarita María hay un objeto material de la devoción,
que es el corazón de carne de Cristo, o sea, su corazón, no sé, su músculo cardíaco, diríamos así, y un objeto formal que van a ser los afectos y sentimientos de nuestro Señor. En San Juan Eudes el objeto formal, material, es el mismo, o sea, los sentimientos de Jesucristo. Segundo, San Juan Eudes no está el aspecto de la reparación por los pecados propios y ajenos que se debe ofrecer a nuestro Señor. Es simplemente la gratitud y la alabanza por el inmenso amor que nos ha manifestado en la donación de la Eucaristía, en la donación de la Iglesia, en la donación, en última instancia, de la vida eterna. San Juan Eudes fue como el, diríamos así, precursor de la espiritualidad del corazón de Jesús, tal y como Santa Margarita María la propagó en la Iglesia, y la Iglesia la asumió tanto en su liturgia como en su práctica pastoral. Desde mañana ya nos dedicaremos largamente a estudiar, a repasar cómo nuestro Señor manifestó a esta bendita santa, Margarita María de Alacoque, que este año se cumplieron 100 años de su canonización. Fue canonizada el 13 de mayo del año 1920 por el Papa Benedicto XV, y cómo las enseñanzas de nuestro Señor a Santa Margarita María dieron un impulso definitivo, notable y particular a la espiritualidad del corazón de Jesús, tal y como, repito, la Iglesia la asumió en su magisterio, para mostrar solamente un ejemplo, la Miserentísimos Redemptor, donde el Papa Pío XI habla de la reparación de vida al corazón de Jesús, la Annum Sacrum, donde León XIII promueve la consagración al corazón de Jesús en su magisterio, en su liturgia, donde la oración de la Misa del Corazón de Jesús hace referencia precisamente a la reparación de vida al corazón de Jesús, y en su pastoral, ya que durante 2 siglos prácticamente la práctica de los primeros viernes de mes, la comunión reparadora, la entronización del corazón de Jesús, la promoción de sus imágenes, etc., fue el nervio y el alma de todo el apostolado católico. Así que desde mañana tomaremos ya vuelo con Santa Margarita María. Nos encomendamos a San Juan Eudes, nos encomendamos a los grandes santos amantes del corazón de Cristo, para que por sus méritos podamos nosotros imitarlos en su devoción y compartir un día el premio de la gloria.